Cuando pienso en tu grandeza, oh Señor, cuántas maravillas de la creación, tu benignidad, bondad e inmenso amor, hacen que me postre en adoración. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Has examinado hasta mi pensar conoces tú, Señor, siempre donde voy me das tu protección, me conduces por la senda del amor. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Viene a los cielos de allá, hasta en el Seol también te de encontrar. En la oscura noche oigo tu llamar, tu presencia se halla más allá del mar. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Tú formaste mis entrañas y mi ser, en el vientre de mi madre con poder, me compaginaste con tu gran saber, tanta maravilla escapa a mi entender. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Cuán preciosa es tu palabra, mi Señor, todo pensamiento de tu corazón. Cuanto más le estudio me da más valor a seguir la senda que me lleve a Sion. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. ¿Todas hermanas? Fíjate. Sí, está encendido. Ok. Muy buenos días, hermanos. Llegó mi turno y estoy un poco consternados porque todos los que hablaron y todos los que ejecutaron música y todos los que cantaron son muy buenos. Y para la gloria de Dios hemos disfrutado todos estos momentos. Yo les voy a pedir que para terminar vamos a cantar el himno 116, para terminar. Pero ahora estoy empezando recién. Y
quiero decirles algo. Esta mañana me desperté a las 6 de la mañana y estaba pensando en la predicación que traía para ustedes. Hace un mes y medio que vengo preparando esta predicación. Venía repasando los versículos, el tema en general. Y el Señor impresionó en mi mente de que una parte del tema no la tenía que predicar y la tenía que reemplazar por otra parte. Así que lo que ustedes van a escuchar no es la versión original, sino la versión modificada esta mañana a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque estar presente y conocer a las personas a las cuales uno le va a hablar es muy distinto de estar frente a una cámara filmando solamente. ¿Verdad, Emanuel y Carlos? Ellos lo saben. Porque acá vemos los rostros de las personas y conversamos con las personas y nos enteramos de sus vivencias. Y eso es lo lindo de estas reuniones en las cuales cada uno de ustedes me ha contado el esfuerzo que fue llegar hasta este momento. Para algunos más, para otros menos. Y para algunos muchísimo más. El enemigo ha intentado restringir el acceso de mucha gente y estoy seguro de que mucha gente se ha rendido y ha dicho no. Si tengo tantas dificultades en el camino no voy a ir. Por alguna razón Dios me lo está impidiendo. Pero tal vez puede ser la razón de que Satanás se lo quiere impedir. Y quiere ver nuestra verdadera convicción o nuestro verdadero deseo de encontrarnos con Él. En las grandes ciudades, las ciudades en general, las iglesias están relativamente cerca de donde viven las personas. Y es muy poco lo que la gente se tiene que movilizar. Pero hay gente que ha llegado acá y me dijo, viajé 17 horas. Esta mañana una pareja de hermanos me dijo, hace 8 horas que venimos viajando en moto, en motocicleta, motoneta. 8 horas en moto. Yo sé lo que es viajar, pero nunca 8 horas en moto. Y hermanos, no solamente fueron 8 horas, fueron una lucha constante para poder venir. Trabas y trabas y trabas, y eso lo escuché muchas veces de parte de ustedes. Trabas y trabas y trabas. ¿Será que Satanás no quiere que ustedes participen de esta reunión? Yo creo que es eso. Y creo que también Dios lo permite para ver nuestro deseo verdadero de sobreponernos a los problemas, porque dentro de todo, aunque en algunos casos hubo enfermedades, vendrán problemas peores. Ténganlo por seguro. Vendrán problemas peores. Hemos pasado un hermoso día de ayer, aunque llegamos como a las 3 de la tarde. Queríamos ver, mi esposa especialmente quería conocer las cuevas y fuimos a las cuevas de Palestina, al lado del río Jordán. Así se llama el río Jordán, el que pasa al lado de las cuevas. Y las cuevas están en una localidad que se llama Palestina. Lo estoy diciendo para los hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Que el nombre está puesto a propósito y que es maravilloso. Yo que no quería ir, le agradezco a mi esposa que insistiera y ella me dijo, no me voy de acá sin conocer las cuevas. Y casi se queda atorada ahí en un lugarcito muy pequeñito que había para pasar y yo pasé y yo no puedo pasar, se tuvo que arrastrar para pasar por ese lugar. Pero es muy lindo porque nos muestra dónde vivían algunos cristianos huyendo de la persecución, en cuevas. Me acordé de los valdenses mientras estaba dentro de esas cuevas. Me sentí
tentado de tomar el agua, que era cristalina, el agua que se formaba en algunas especies de fuentes adentro de la caverna. Sentí el deseo de tomar, pero la guía nos dijo, no, no tomen, por las dudas no tomen, y tienen razón. Tal vez no podía estar acá esta mañana si hubiera tomado de esa agua. Pero, mis hermanos, estudiar la palabra de Dios siempre es un regocijo. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios centrándonos básicamente en Romanos capítulo 8, pero vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en Juan 4. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Y vamos a orar por todas aquellas personas que han tenido dificultades en estos días, para que el Espíritu del Señor esté en cada uno de ellos en su viaje de retorno y en todos los días que queden hasta que nos encontremos nuevamente en la patria celestial. Vamos a tener una oración. Amado Padre Celestial, ponemos esta predicación en tus manos y rogamos que tu Espíritu hable al corazón de cada uno de los presentes, que los impresione con la verdad que tú quieres transmitir y que en esta mañana tus ángeles nos rodeen a todos y nos den la paz que tú quieres transmitirnos para que podamos sentirnos seguros de que estamos en el camino de la verdad. Señor, que podamos regresar a nuestras casas henchidos de tu Espíritu para poderlo transmitir a otros. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, les dije que íbamos a comenzar con un versículo que se encuentra en Juan capítulo 4. Este es el capítulo inicial de esta conferencia, porque como les dije, bueno, algunos de ustedes no estuvieron, pero cuando estábamos en Moyobamba, yo mencioné que en la Biblia tenemos versículos que son muy claros, y que ese es el fundamento sobre el cual construimos el resto de la doctrina o el resto del conocimiento. Lo que es claro es la base. Los que son versículos incontrovertibles es la base de todo. Y acá tenemos en Juan, capítulo 4, la historia de Jesús yendo al pozo de Jacob y encontrándose con la samaritana. Y Jesús le dice, en el versículo 24, le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál es la dificultad de este versículo? Ninguna. ¿Cuál es la afirmación de este versículo? Dios es espíritu. Esta es la base de lo que vamos a ver ahora en Romanos capítulo 8. ¿Por qué le digo que Romanos capítulo 8 es lo central de esta reunión? Porque vamos a leer todo el capítulo. Porque en todo el capítulo tenemos información que podríamos desgranarla en versículos, pero si leemos todo el capítulo vamos a tener el panorama completo, que eso es también lo que tenemos que hacer. Es muy lindo tomar un versículo de aquí, otro versículo de allá, e ir armando el rompecabezas. Pero cuando tomamos todo el capítulo o todo el libro, entonces tenemos ya una parte del rompecabezas armada. Versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu. Vayamos al capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que nosotros vemos que hay dos componentes acá, la carne y el Espíritu. ¿Hacia dónde nos lleva esta información? Hacia Génesis, hacia la creación. El hombre es carne con espíritu insuflado por Dios. Esto es sencillo, es así. Vamos por lo sencillo. Pero van a ver algunos versículos que no son tan sencillos, o por lo menos que no se aplican en su sencillez. Les voy a pedir que presten atención. ¿Tienen las Biblias o están usando sus teléfonos celulares? Tienen Biblias. Perfecto. Fíjense, cada vez que aparece la palabra espíritu en este capítulo, aparece de dos formas distintas, con mayúscula o con minúscula. La E de espíritu o está en mayúscula o está en minúscula. Les quiero decir algo. En el original, en los manuscritos originales, cuando fue escrito esto, primero, no había separación, ni en el hebreo ni en el griego antiguo había separación. Se escribía todo de corrido y se leía de corrido porque los signos de puntuación no existían. Tampoco existían las mayúsculas ni las minúsculas. Hoy sí, pero eso es en el griego más moderno, ¿no? Que para los nombres propios, como hacemos en el español, se empezó a utilizar la mayúscula y la minúscula. Así que cuando ustedes ven acá la palabra en el versículo 1, conforme al Espíritu, en las Biblias de ustedes supongo que Espíritu está escrito con mayúscula, ¿verdad? ¿Es así? Sí, correcto. En la mía también. Pero en el original no. En el original está escrito con minúscula. Ya les digo, pero no existían las mayúsculas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay dos leyes. La ley del Espíritu en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús, y la ley del pecado. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este es un versículo facilísimo de entender. ¿Sí? Este es uno de esos versículos que Pedro dice, el hermano Pablo es un poco complicado. Porque si no tuviéramos al hermano Pablo, el Nuevo Testamento, además de ser bastante más corto, sería más fácil. Pero Pablo complica con esta manera de decir las cosas, ¿no? Acá lo que nos dice este versículo es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Este versículo es importante para mostrarnos a nosotros que Jesús no vino con una naturaleza santificada como la que tenía Adán antes del pecado, sino que vino con una naturaleza en pecado. Bien, seguimos. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Presten atención que el Espíritu está en mayúscula. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros vemos al Espíritu manifestado en esta escritura, en mayúscula, ¿qué tipo de espíritu pensamos? En el Espíritu Santo, claro, porque ya tenemos la mente formada de que cuando aparece escrito de esta forma está hablando del Espíritu Santo. Aunque no dice Espíritu Santo. Ustedes ven que en ningún momento hasta ahora apareció la palabra santo, pero sí espíritu, y con mayúscula, con lo cual eso nos demuestra que tendenciosamente nos están llevando a pensar de que está hablando de un personaje importante. Recuerden ustedes, en griego esto no es así, la palabra espíritu no aparece con mayúscula, ni siquiera en las Biblias, en los escritos actuales de griego.
O sea, la versión que yo tengo, una Biblia interlineal en griego y en español, cuando aparecen estos versículos con la palabra espíritu, aún en las versiones modernas, en el griego moderno, no aparece con mayúscula, cuando ya existe la mayúscula en griego. Entonces nosotros nos preguntamos, acá hay algo raro, porque Padre, cuando se refiere al Padre Celestial, Cristo, Jesús y otros nombres propios sí aparecen en mayúscula en esta versión de griego más moderno. Pero en la versión moderna no aparece espíritu con mayúscula, por lo tanto, ni siquiera en griego se está identificando al espíritu como alguien. ¿Me van entendiendo? Espero que sí, pero bueno. Vamos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De paso les digo otra cosa. La palabra Dios tampoco está en mayúscula, en griego. No está en mayúscula. Es teos, pero no está en mayúscula. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos espíritus muestra acá? ¿Cuántos? Aparece la palabra espíritu 3 veces, pero está hablando de 2 espíritus. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces, si creyéramos en la Trinidad, tendríamos que decir que hay 3 espíritus. Y 3 dioses. Y 3 espíritus más 3 dioses serían 6. Dios más su Espíritu Santo, eso serían 2, más Cristo y más su Espíritu, serían otros 2, más el Espíritu Santo y el Espíritu del Espíritu Santo. A eso nos lleva cuando creemos en algo que la Biblia no dice. La Biblia es muy específica y lo está diciendo acá. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien, ¿cómo aparece Espíritu en las versiones que tienen ustedes? ¿En mayúscula o en minúscula? Acá, esta. El versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Este Espíritu está en mayúscula o en minúscula? ¿Alguno lo tiene en mayúscula? Vos lo tenés en mayúscula. ¿Qué versión de Biblia es? Gómez. Y lamento decir que también es tendencioso. Porque no aparece la mayúscula nunca. ¿Qué determina? ¿Qué es lo que determina que en algunas Biblias esté espíritu en mayúscula y en otras esté en minúscula, si el original está siempre en minúscula? ¿Quién lo determina? ¿Cuál es la regla ortográfica o la regla de gramática en griego que determina que unas veces tiene que ir en mayúscula y otras veces en minúscula y es la misma palabra? Es como si ustedes dijeran que su nombre, el nombre de cada uno de ustedes, el nombre de Manuel o de Freddy, que canta también, depende cómo a uno se le ocurra, va con mayúscula o con minúscula. Pero la regla ortográfica que dice que los nombres propios van siempre con mayúscula. Y acá se están alterando las normas ortográficas. No sé si se dan cuenta ustedes que acá hay una manipulación. Alguien decidió que se escribiera así para llevarnos a creer algo que la Biblia no está diciendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿de quién está hablando? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre.
¿De qué manera levantó Dios a Jesús de los muertos si Jesús se levantó por su propio espíritu? Jesús dice, yo tengo potestad para entregar mi vida y volverla a tomar. Pero Jesús dijo también en Juan, en el Evangelio de Lucas 24, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Devuelve Jesús su espíritu al Padre y en el momento de la resurrección Dios reenvía ese espíritu hacia Cristo. Es el espíritu de Cristo. El espíritu no puede morir. ¿Tienen en claro esto? El espíritu no puede morir. De ahí que es tan fácil para Satanás hacerle creer a la gente que el espíritu sigue viviendo dando vueltas por allí. La Biblia es clara. El espíritu no puede morir, pero el espíritu no anda dando vueltas por allí. ¿Qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Y es lo mismo que dice acá. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, el espíritu de Dios, a Jesús, mora en vosotros, ¿cuál es el espíritu que tiene que morar en nosotros? El espíritu de Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que el espíritu que mora en nosotros, ¿cuál es? ¿El Espíritu Santo? Sí, pero es el Espíritu de Dios. Esto es claro. No tenemos que complicarnos la vida, pero ahora viene algo que nos va a complicar un poquito. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez Espíritu con mayúscula. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos... Otra vez. Lo dije en Moyobamba. Recordemos que de significa posesión. La Biblia esta es mía. Esta computadora es de alguien. Creo que es la de Manuel. No, bueno, no importa. Es de alguien. Entonces, cuando aparece el de, es de esa persona. No podemos decir, acá está hablando del Espíritu Santo. No, está hablando del Espíritu de Dios, que es santo, sí, también. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo está espíritu de esclavitud? En minúscula, ¿verdad? En la tuya está en minúscula. ¿Cuál será el espíritu de esclavitud? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Acá, espíritu de adopción está en minúscula. En las de ustedes también está en minúscula. Acá hay dos espíritus que son contrapuestos, que están en contra uno. El espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. ¿De quién es el espíritu de adopción? ¿Quién nos adoptó como hijos? El Padre. ¿Y por qué está en minúscula? ¿Quién determina eso? Como dije en Moyobamba, en su Biblia está en mayúscula. Ajá. ¿Ven ustedes? En unas Biblias está escrito de una manera, en otras Biblias está escrito de otra manera, pero en el original está escrito en minúscula. Entonces, ¿quién determina esto? ¿Quién es el responsable de que en las Biblias aparezca de esta forma? El traductor. ¿Saben? Hay una frase, el escritor argentino Jorge Luis Borges la usaba mucho porque era un escritor muy traducido a distintos idiomas. Y él decía, traduttore, traditore. O sea, el traductor es un traidor. Y es la verdad. Porque es muy difícil transmitir el verdadero sentido de lo que se está traduciendo.
Casi le diría que es imposible, a menos que uno se meta en la mente del que escribió. Y eso es casi imposible. Me gusta estar aquí porque en un lugar con otra cultura, con otra historia, aprendo mucho de la forma de pensar de otros pueblos. Pues si me muevo dentro de Argentina, bueno, incluso hay regiones del país que son muy distintas. La Patagonia y el norte son muy distintos. Son como dos países separados. Pero es bueno mirar y estudiar y convivir con otras culturas para saber exactamente cómo se piensa. Si en Argentina me dicen, no, porque en Perú hacen tal y tal cosa, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo lindo es estar acá. Lo lindo es comer con ustedes. Lo lindo es conversar con ustedes. Saber que con el mismo idioma, que es el español, hay palabras distintas para la misma cosa, que se usan comúnmente entre ustedes, que nosotros las conocemos, pero no las usamos. Seguimos. Versículo 16. El Espíritu, recuerdan ustedes, porque el hermano Carlos lo mencionó, el cual clamamos Abba Padre, nos llevaría ¿a dónde? A Gálatas, capítulo 4, versículo 24, que lo leímos hace un momento, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acá hay mencionado dos veces el Espíritu, y una está con mayúscula y la otra está con minúscula. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De todo esto podemos sacar un sermón, pero quiero apresurarme para llegar al punto central y más difícil. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y eso fue escrito hace 2000 años. ¿Y cómo está la naturaleza actualmente? Gimiendo ya casi con estertores mortales. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estos últimos dos versículos son maravillosos. ¿De qué sirve para nosotros decir que tenemos esperanza si estamos viendo los resultados de las obras de Dios delante de nosotros a cada paso? Eso no es tener esperanza. Estamos viendo, no es esperar. Esperar es caminar como viendo al invisible sin saber a dónde voy. Vuelvo al tema de la cueva. Llegamos a un lugar donde la cueva se ampliaba mucho, como si fuera un salón. Podríamos haber hecho la reunión en ese lugar. No íbamos a entrar todos, pero era grande, muy interesante. Entonces la guía dijo, vamos a apagar las linternas. Nosotros íbamos con unos cascos, con unas linternitas. Dice, vamos a apagar las linternas y vamos a pasar 1 minuto meditando. Apagamos las linternas y, mis hermanos, el color negro no es suficientemente negro de lo que nosotros veíamos adentro de la cueva. Negro total, total, un silencio total. Y si alguien hubiera querido salir de ahí, no hubiera encontrado la puerta o la salida. No hubiéramos podido, nos habríamos chocado porque también el techo no era tan alto y había estalactitas y, bueno, es una cueva, ¿no? Creo que allí
habríamos utilizado toda nuestra fe y todas nuestras oraciones para poder salir de ahí sin luz. Y el Señor nos dice, vives en un mundo oscuro y yo soy la luz que ilumina tu camino. Solamente me voy a encender cuando me lo pidas. Y la humanidad vive tropezando y cayéndose y lastimándose y llorando y enfermos y sufriendo porque no le piden al Señor que encienda la luz admirable que los puede conducir por el camino de la salvación. No lo quieren. Quieren hacer su propia voluntad. Seguimos. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es uno de los versículos que usan los trinitarios para decir, ven, si fuera un espíritu solo, entonces no podría gemir, porque tiene que ser una persona. Y tienen razón. Es una persona. Es la persona de Cristo que intercede por nosotros. Porque lo central de este versículo es que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede es la palabra clave de todo esto. ¿Cuántos intercesores tenemos? El Espíritu intercede. ¿Y Cristo intercede? ¿No es nuestro intercesor? Ok, acá, según la doctrina trinitaria, hay dos intercesores. ¿Por qué necesitaría Dios el Padre a dos intercesores para perdonarnos nuestros pecados? ¿Por qué necesita dos intercesores? No hay ninguna necesidad. Porque solo puede haber un intercesor, porque el intercesor es el que sufrió, y lo vamos a ver ahora. Ahora nos vamos más rápido a otro versículo, también en este mismo capítulo, que nos muestra que el que es el verdadero intercesor es el que sufrió por nosotros, que fue crucificado por nosotros, y el Espíritu Santo no fue crucificado por nosotros. Es el Espíritu que Cristo envió para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito desde muchos hermanos. ¿Qué dice este versículo? A los que antes conoció. ¿A quiénes conoció antes? Desde la creación conoció a todos los seres humanos y a todos estaban predestinados para salvarse, a menos que, ejerciendo su libertad, decidieran perderse. ¿Entienden lo que quiere decir el Señor acá, no? O sea, estás predestinado a la salvación a menos que decidas perderte. Esa es tu voluntad. ¿Quieres perderte? Es tu voluntad. Ayer cuando volvíamos de las cuevas, tuvimos dos experiencias muy interesantes, porque una parte del camino la hicimos en motocar. La última parte, la que nos llevó hasta las cuevas. Y la parte desde acá hasta un cierto punto que no me acuerdo cuál es, la hicimos en un automóvil. Y a mí siempre me gusta conversar con los choferes y compartir, porque ellos son los que ven todo tipo de situaciones, están enterados de todo, ¿no? Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, porque el que nos llevó desde acá hasta ese punto en un automóvil, él... conversamos muy amablemente, pero me dijo, yo no sé si voy a estar acá cuando ustedes vuelvan. Así que nos despedimos acá y ustedes siguen en el motocar. Cuando volvimos al mismo lugar estaba él y dice, yo los llevo hasta Rioja. Y volvimos, ya se estaba poniendo el sol cuando estábamos volviendo. Y
intuía que él tenía un deseo espiritual. Así que casi la totalidad del viaje de regreso fue de una conversación espiritual y de tratar de demostrarle que no es necesario aferrarse a una religión, sino que es necesario conocer a Dios y amar a Dios como nosotros, o sea, entender que Dios nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos. Yo le hice esa pregunta: ¿amas a tus hijos? Sí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? Todo. Bueno, de la misma forma que Dios nos ama a nosotros. Y estuvo dispuesto a hacer todo, de tal manera que para salvarnos y darnos la vida eterna, tenía que enviar a su Hijo. Y acá estamos llegando al final del capítulo, ustedes lo ven. Dice, versículo 30, y los que predestinó, ya lo leímos, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto es lo que hablábamos con este muchacho, debe tener 40 años más o menos, lo que hablábamos cuando veníamos en el viaje hacia Rioja otra vez. Dios nos ama, pero nos da libertad. Él me decía, yo amo mucho a mis hijos. ¿Y querés que les pase algo malo? Le pregunté. No quiero que les pase nada. Entonces, como no querés que les pase nada, los tenés encerrados adentro de tu casa, para que no salgan y no les pase nada. No, dice, yo los dejo salir, pero les advierto, les explico. Y cuando los dejás salir, vas y los vigilás permanentemente para que hagan tu voluntad. Dice, no, bueno, obviamente lo que yo estaba llamándole la atención era de que él, que amaba a sus hijos, les daba libertad. Y él me dijo, lo que pasa es que en la sociedad actual los jóvenes o la sociedad ha confundido libertad con libertinaje. Fíjense, un pensamiento muy inteligente. Me gustó mucho hablar con él. Bien, versículo 32, ya lo leímos, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusa? Satanás acusa, pero Dios es el que justifica. O sea que no importa quién será el que acuse. No tiene importancia todo el poder que tengan ni la cantidad de acusadores que sean. Si Dios te justifica, estás libre. Seguimos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Murió, resucitó, está a la diestra de Dios y también intercede. Entonces los trinitarios dicen acá, ¿ven? Hay dos intercesores. El Espíritu intercede y Cristo intercede. Acá lo dice clarito. El Espíritu intercede, dice el versículo 26 y 27, el Espíritu intercede, y en el versículo 34 dice que intercede Jesús. Esto es clarísimo. O hay otra forma de verlo. El que intercede es el Espíritu de Cristo. Y tenemos un solo intercesor. Ustedes deciden lo que quieren creer. Porque hay mucha gente que no cree lo que les estoy explicando ahora, lo que estamos viendo ahora. Gente que cree distinto. Y lo creen porque les gustó esa explicación. Dice, bueno, es un misterio. O sea, no me complico mucho la vida en creer, en cuestionar un misterio. Es un misterio. Y dejémoslo así. Pero Dios no es un Dios de misterio. ¿Cómo le llamamos uno de los adjetivos, alguno de los sinónimos que ponemos a la Biblia? ¿Cuál es? La revelación de Dios. En Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Pero Dios se revela a través de su palabra. ¿Y por qué vamos a creer que Él quiere que creamos misterios?
¿Hay misterios? Obviamente hay misterios. ¿Cómo es la eternidad? ¿Por qué no podemos entender la eternidad? ¿Por qué no la podemos entender? Porque nosotros somos finitos y nuestra mente no entiende algo que no tiene principio y que no tiene fin, porque nosotros tenemos principio y fin. Pero algo que no tiene principio y no tiene fin, para nosotros es imposible de entender. Hay misterios, pero son muy pocos, y el misterio de la Trinidad de 3 dioses en uno no es un misterio porque no existe. Hay solo un Padre que tiene un Hijo, como dice la Biblia, y que tienen un espíritu. Dios tiene un espíritu, Jesús tiene un espíritu. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Nada de eso. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta última frase nos muestra quiénes son los que están trabajando por nuestra salvación. ¿Quiénes son? Dios y su Hijo Jesús. Mis hermanos, hay 2 formas de ser ciego. Podemos ser ciegos porque nacimos ciegos o de alguna forma hemos quedado ciegos. No vemos con los ojos naturales. La otra forma es ser ciego voluntariamente. El mundo de hoy es ciego voluntariamente en muchos aspectos porque sabe que no le conviene ver. Esa es la razón por la que el mundo ha decidido ser ciego. Porque intuye, y esta es una palabra que es muy real, el mundo intuye que ver le complicaría la vida. ¿Y quién se quiere complicar la vida? Lo dije al principio, hay muchos que decidieron venir a esta reunión aunque sabían que venir les complicaba la vida, pero decidieron venir. Y hay muchos que al ver que se les iba a complicar la vida para venir acá, decidieron no venir. Y esa es la libertad que Dios nos da. Pero como le decía a una hermana a la mañana antes de llegar acá, hay una sola forma de fortalecer nuestros músculos. El camino que es cuesta abajo no nos fortalece. ¿Cuál es el camino que nos fortalece? Cuesta arriba. ¿Y cuál es más fácil? ¿Cuesta abajo o cuesta arriba? Cuesta abajo es más fácil. Pero el Señor quiere que estemos fuertes para las tribulaciones que vendrán. Los que deciden transitar por la vida caminando cuesta abajo no se están preparando para lo que viene. Y Dios en este momento, Jesús a través de su Espíritu, con gemidos indecibles le está diciendo al mundo, he aquí, vengo pronto. Yo les agradezco que ustedes digan amén, pero no tienen idea de lo que voy a decir a continuación. Como adventistas, creemos que Elena de White fue inspirada por Dios para darle un mensaje al mundo en este tiempo. Muchas personas reniegan de Elena de White, incluso dentro de la iglesia adventista, con mucha más razón fuera de la iglesia adventista. Reniegan de Elena de White y dicen no es profeta o es un profeta de por allí nomás. No hay profetas de por allí nomás que sean profetas de Dios, porque el profeta transmite solamente el conocimiento que Dios le da. Y si es el conocimiento que Dios le da, está a este nivel. Nosotros a veces conocemos que algunos profetas tienen el nombre de profetas menores, pero no es por la calidad de sus profecías, sino por la cantidad de lo que escribieron. Algunos escribieron tanto como una página, y otros escribieron, como Isaías, 66 capítulos.
Sus libros son gordos, los otros son una página. Pero todos tienen su lugar aquí. E incluso hay profetas de Dios que, como no se escribieron sus profecías, no están en la Biblia, pero son profetas de Dios. Porque no están en la Biblia no quiere decir que no sean profetas de Dios. Y Elena de White fue inspirada por Dios para darle un mensaje al mundo hace más de 150 años que el mundo necesita desesperadamente para este tiempo. Y ustedes tienen por allí unos libros que se están repartiendo porque es necesario que el mundo conozca ese mensaje. El conflicto de los siglos, es necesario que lo conozcan. Y ahora lo que les voy a decir quiero que lo tomen con toda la amplitud mental que puedan. Así como Elena de White es desechada dentro del pueblo adventista y en muchos otros pueblos, y también es querida en el pueblo adventista y es aceptada por muchas personas que no son adventistas y que leyeron sus escritos, la profecía dice que en el tiempo final de la historia no solamente habría profetas como Elena de White, sino que habría muchos otros profetas, que incluso Dios hablaría a través de los niños, a través de los jóvenes, a través de los ancianos. ¿Por qué? Porque su espíritu va a ser derramado para que todo el mundo conozca y sea impresionado por cosas y mensajes que nunca escuchó, que nunca quiso escuchar. Una hermana de nombre Elena me contó ayer cómo su hijo de repente comenzó a dar una declaración muy fuerte acerca de la venida de Jesús, usando palabras que ella nunca le había enseñado. El hijo tiene 4 años, o tenía 4 años en ese momento, cuando estaba dando este mensaje. Entonces ella lo filmó, porque estaba impresionada de la forma que estaba hablando. Y no lo compartió con mucha gente, porque tenía miedo del qué dirán. ¿Qué dirá la gente de que un niño de 4 años esté dando este mensaje? Seguramente pensarán que yo lo manipulé para que dé este mensaje, que lo forcé para que sea un niño predicador. Y en serio no tenía ninguna intención, es más, lo que estaba diciendo, a veces ni siquiera yo lo había pensado, jamás, no sé de dónde sacó esas palabras. Y algunas de sus palabras eran: prepárense, Cristo viene, más pronto de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que están diciendo muchas personas que no son adventistas, de todos lados, están recibiendo mensajes de Dios de distintas formas, advirtiendo: viene un tiempo de hambre, viene un tiempo de tribulación, dile a mi pueblo que se prepare, la venida de Cristo está más cerca de lo que ustedes creen, prepárense porque van a sufrir mucho, los que no estén preparados van a sufrir mucho. Estoy recitando los mensajes que he escuchado de parte de otras personas que ni siquiera son cristianas. Una que escuché es judía, que cree en Jesús, pero es judía. Y dice que ha recibido mensaje de Dios de preparación para afrontar la tribulación. Vienen tiempos difíciles. Llega el tiempo del anticristo. ¿Y saben ustedes lo que es el anticristo? Falsos cristos que se van a presentar a la humanidad de distintas formas para engañar, si es posible, a los escogidos. ¿Dónde tenemos que fundar nuestro conocimiento de Dios? En la experiencia personal y en el estudio de su palabra. Si no hay experiencia personal y hay estudio de la palabra de Dios, no tenemos nada. Y ustedes dirán: pero ¿cómo? Si estudié la palabra de Dios de pe a pa, casi me la sé de memoria. Mentira, no la sabemos de memoria, solo John Andrews sabía bastante de la Biblia de memoria. ¿Cómo es posible que no estoy listo para la salvación si conozco toda la palabra de Dios? Puede leerla toda, puede conocerla toda, pero si usted no vive el mensaje, usted no está preparándose. Si usted no conoce a Dios y no ama a Dios, usted no está dispuesto a morir por Dios. Nadie está dispuesto a morir por un libro.
a menos que ese libro le haya transformado la vida de tal manera que lo haya acercado a Dios. ¿Por qué la gente estaba dispuesta a morir por la Biblia? ¿Porque era la Biblia o porque el conocimiento que habían obtenido a través de la Biblia los había acercado a Dios? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? Porque nos conocía, porque nos amaba, porque nos sigue amando. Los mensajes que Dios le está dando al mundo hoy no tienen por qué tener a la Iglesia Adventista como punto central. Termino con el mensaje de esta hermana judía que dice así. Hablando con un satanista, este ex satanista me comentó algo que me dejó sumamente choqueada, golpeada. Y él me dijo lo siguiente: nosotros hacemos daño a la gente que no tiene la protección de Dios. Aunque sean cristianos, les podemos hacer daño. Porque decir que es cristiano no significa necesariamente contar con la protección de Dios, porque decir que es cristiano o decir que soy rico no me transforma en rico. ¿Entienden? Bueno, lo que dice esta mujer, Silvia se llama, es que el satanista le confesó que había una cosa que los demonios no podían hacer. Y esto era vulnerar o destruir a aquel que estaba obedeciendo la ley de Dios, y dice, especialmente los que guardan el cuarto mandamiento, el del sábado. Los que guardan el sábado no los podemos tocar. Hay una barrera, dice, no sabemos por qué, no podemos destruir a quien está guardando el sábado. Esta mujer no es adventista, es judía. Puede decir que sea algo tendencioso, pero ella nos dice que un ex satanista le dijo eso. Y como ese, muchos mensajes se están corriendo por todo el mundo. Y nosotros los adventistas, en muchos lugares del mundo, todavía estamos esperando que se cumplan las profecías y que se derrame el Espíritu Santo. Y como yo les decía, los ciegos no verán el Espíritu Santo derramándose. Podrán estar derramándose a su lado, podrá estar su vecino recibiendo el mensaje del Espíritu Santo a través de un niño cualquiera, y nosotros no lo veremos. Así que seamos conscientes de esto, hermanos, porque el tiempo ha llegado. Quiero que estén seguros de eso. Probablemente no nos volvamos a ver nunca más. Ha sido un placer estar con ustedes en estas reuniones. Sigan firmes y adelante, que Jesús viene pronto. Los invito a cantar las estrofas del himno 116 y luego haré una oración. Canten con el corazón. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Seguí. Cuando
estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme Señor, gracias por ese amor inmerecido para cada uno de nosotros, pero que tú derramas continuamente. Allá en el camino de quienes han tenido dificultades para llegar a este lugar. Señor, que puedan retornar a sus hogares bendecidos por tu poder, por tu amor, alentados para seguir adelante en la lucha y fortalecidos. Y Señor, que cuando regresen a sus hogares tú les muestres que fue el enemigo el que puso las trabas en el camino, pero que de ahora en adelante, aferrados de tu mano, cada uno de ellos pueda sentirse que ese enemigo ya ha sido derrotado. Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hogar para recibir tu Espíritu en este tiempo en el que ya está comenzando a derramarse, porque los tiempos se han acortado y Jesús viene pronto. Señor, en su santo nombre, pedimos que nos unjas los ojos con tu colirio y el corazón con tu Espíritu. Amén. Hermanos, un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Estamos agradecidos a Dios porque en su amor y su misericordia ha permitido poder estar reunidos escuchando su palabra. Soy la mamá Elena, que cuando recibí el mensaje del cielo, desperté y miré la cruz de Cristo crucificado, pero me sentía sola en una ciudad grande y tenía la necesidad de conocer a ese gran Elohim verdadero, a ese gran Dios,
al cual no conocía. Entonces recibí un mensaje del cielo a través de mi hijo de 4 años y me dijo, me quedé sorprendida cuando me dice, somos un pueblo tan pequeño y nosotros éramos solo 3, mamá, abuelita y mi hijo. No conocíamos a otros hermanos que habían despertado, no sabíamos que había unos hermanos aquí en Rioja, Moyobamba, Bagua, Lima, Chiclayo, con lo que ustedes se encuentran acá. Pero me dice, somos un pueblo tan pequeño que dice la verdad presente. Hay mucha gente, hay muchas personas que no creen en Dios. Me lo dijo así profundo. Hay un solo Dios y el Rey de Reyes vendrá pronto. Es por eso que tenemos que repartir el gran libro, me dijo a sus 4 años, y debemos prepararnos. Gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos ha reunido, mis amados hermanos, en esta hora y poder escuchar su palabra. Os invito a postrarnos de rodillas para hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias por estas horas que estamos escuchando los sermones. Cuídanos y protégenos con tus ángeles, a todos los hermanos que están acá, están invocando tu nombre. Protégelos y cuídalos con tus santos ángeles. También rodéanos a nosotros y a todos los pastores. Ahora protégenos en esta tarde de este día de descanso. Todo esto lo pedimos en tu amado Hijo. Amén. Hay que repartir el libro, el conflicto de los siglos, fue el mensaje que recibí a los 4 años. Y por eso hicimos el plan de conseguir una caja de libros y repartir en esa ciudad donde estábamos. Por eso, hermanos, gracias a los hermanos que están acá presentes, pues dicen, hermana, hoy impactaremos Rioja. Amén, hermanos. Vamos a repartir el libro El conflicto final, ¿no? Porque estamos en la parte, en el tiempo final. Y lo vamos a hacer dentro de las 3, más o menos 3 de la tarde hasta las 4, porque a las 4:30 vamos a estar aquí nuevamente para el programa de la tarde, donde vamos a tener preguntas y respuestas. Hermanos, ¿cuántos libros de conflicto final se estarán repartiendo aquí en Rioja? ¿Saben ustedes la cantidad de libros que vamos a repartir? Vamos a impactar, hermanos. 2.000 libros. ¿Amén? Amén. 2.000 libros para Rioja. Si es que, hermanos, nuevamente nos vamos a encontrar en este local de Urcahuasi. Que nuestro Padre Celestial os bendiga a cada uno y nos ayude a través de su Espíritu. Amén. Muy bien, queridos hermanos, después de escuchar este lindo mensaje con el hermano Daniel Cúcaro y también este lindo testimonio, ¿no? Acá nuestra hermanita con su hijito, vamos a ponernos de pie para cantar el himno final, himno 516, firmes y adelante, hueste de la fe. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la requiere
la